Muy buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Cyber Recovery, una excelente opción para recuperarse de un ataque. Este webinar forma parte de la experiencia tan exitosa que tuvimos la semana pasada en el Seminario Internacional Ciberseguridad, un desafío global, cómo ganar la batalla. Esto fue el pasado 24 de octubre en el que tuvimos una participación de cerca de 300 personas entre participantes presenciales y virtuales. Muchas gracias de antemano a todos los que estuvieron por allá acompañándonos en ese evento tan especial. Para Comdigital, la Unión de Gobiernos Locales, el Instituto Tecnológico de Costa Rica e Innovatec. Es un honor que nos acompañen hoy también y agradecemos muy especialmente la participación a nuestros patrocinadores Diamante, PC Central, GBM, SWAT, SEA Servicios Múltiples, AWS, SOIN e Interamericana de Comunicación. Y hoy agradecemos adicionalmente a nuestro patrocinador Diamante, SEA Servicios Múltiples, quien nos ha facilitado que el expositor de lujo nos acompañe hoy. Él es el ingeniero Marcel Duarte, quien es Advisory System Engineer para la División de Protección de Datos de Dell Technologies. Marcel, con más de 17 años de experiencia en la industria, ha sido parte del ecosistema de Dell durante los últimos 12 años. En su puesto actual, Marcel se desempeña como especialista en el Departamento de Protección de Datos de Dell para el territorio de Centroamérica, Caribe y Caribe inglés, brindando apoyo en el desarrollo y fortalecimiento en arquitectura y diseño de estrategias de ciberresiliencia, tanto para asociados de negocios como para clientes finales. Muy buenos días, Marcel, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien por acá. Un placer estar por aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, nosotros somos los agradecidos por contar con su presencia. ¿Y qué le parece si comenzamos? La idea es que usted nos haga esta presentación que nos trae hoy y luego abrimos la sesión para preguntas, ¿verdad? Y que usted nos brinde amablemente las respuestas. Les indicamos a quienes nos están acompañando que pueden ir haciendo sus preguntas en el momento que lo consideren y al final de la exposición de don Marcel, pues vamos a comenzar a responderlas. Adelante, Marcel, con su exposición, por favor. Muchísimas gracias. Voy a comenzar por acá para compartir material que tengo preparado para ustedes. ¿Me confirman allí, por favor, que puedan verlo? Sí, señor, ya lo estamos viendo. Sí, excelente. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Para mí, la verdad, es un orgullo y un placer poder estar por acá, agradeciéndole siempre a Dios por la oportunidad. También muchísimas gracias al equipo de SEA Servicios Múltiples por el espacio que nos están dando para poder compartir con ustedes esta información. Eh, Mis datos allí, mi nombre es Marcel Duarte, pertenezco a la práctica de protección de datos de Dell Technologies, enfocado básicamente en el territorio de lo que es Centroamérica, Caribe y Caribe inglés. Entonces, queremos traer para ustedes parte del contenido, los esfuerzos, las estrategias que estamos trabajando al día de hoy en lo que tiene que ver con arquitecturas de ciberresiliencia. Bien, entonces, para entrar ya dentro del contenido, una de las primeras cosas que me gustaría definir, compartir con ustedes acá, es lo relacionado a qué es un ciberataque. Ciberataque en este momento es cualquier actividad, cualquier tipo de actividad maliciosa que pueda atentar con algún esquema de disrupción, de negar el acceso, eh, destruir información o secuestrar información que pueda ser relevante o atractiva para cualquier organización. Entonces, eso quiere decir que este tipo de amenazas lo que buscan es tener o limitar el acceso para que cualquier organización relacionada a una información o contenido sensitivo pueda estar inhabilitado por un tiempo prolongado y de esa manera poder iniciar procesos de secuestro, procesos de estafa desde el punto de vista económico. Una de las cosas importantes que resaltar acá, si nos vamos un poco a las estadísticas en cuanto a ciberseguridad, esquema de ciberrecuperación o específicamente a nivel de cibercrímenes, vemos como entidades como Gartner en su último estudio del 2021 mencionan que alrededor del 75% de las organizaciones han de alguna u otra manera
tenido amenazas a nivel de ataques cibernéticos. Otra de las cosas que vemos por acá, se habla que en promedio el tiempo de estar fuera de línea o inhabilitado posterior a un ataque puede estar relacionado a 24 días. Y si se fijan, hay muchas estadísticas, mucha información relevante que las distintas instituciones, departamentos de seguridad están compartiendo constantemente. Y una de las cosas importantes es entender que este tipo de amenazas, este tipo de desafíos, no están orientados a una vertical o una organización en particular. Basta, como les mencionaba, con que parte o cierta de nuestra información sea atractiva para este tipo de atacantes, lamentablemente vamos a estar dentro de ese esquema de amenaza que pueda suceder. Entonces, mostrándole un poco acá también parte de las estadísticas, si se fijan a nivel mundial, de al lado derecho, la mayoría de las instituciones que han eh, tenido este tipo de amenazas y lo que ha significado desde el punto de vista del costo relacionado a pérdida de información o no acceso a una infraestructura en un momento indicado. Otra de las cosas importantes que se describen acá es que estamos hablando de que aproximadamente cada 11 segundos se están perpetrando este tipo de ataques o amenazas cibernéticas. De la misma manera que la tecnología evoluciona, pues lamentablemente este tipo de amenazas también así lo están, lo están reflejando. Esto quiere decir que hoy en día vemos cómo existen soluciones o servicios de ataques cibernéticos. En otras palabras, es tan simple como solicitar o buscar en lo que son las web oscuras este tipo de servicios para atentar contra el acceso, contra la información de cualquier otra organización. Ahora, muy importante acá es tener en cuenta también desde el punto de vista de conceptual, la manera en cómo poder posicionar este tipo de estrategias. Es muy importante hablar de lo que es relacionado a la ciberresiliencia. Si vemos acá, la ciberresiliencia es la habilidad para poder anticipar y poder recuperarnos ante condiciones a nivel de estrés, amenazas, ataques que puedan comprometer un sistema en particular que nos permita deshabilitar cualquier tipo de recursos. Entonces, la ciberresiliencia, en otras palabras, lo que nos indica es qué tan seguro estamos de poder aguantar una amenaza cibernética si de esa manera se presenta. Es decir, es la sumatoria de todos los esfuerzos desde el punto de vista de seguridad que una infraestructura, que una arquitectura pueda contar. Por eso es muy importante que cualquier esfuerzo que hagamos en torno desde el punto de vista de seguridad va a sumarse a esa estrategia de ciberresiliencia que tanto queremos trabajar. Entonces, muy importante, una de las cosas, las primeras definiciones es cómo poder afrontar o cómo poder determinar y diferenciar los esfuerzos hacia dónde nosotros debemos enfocarnos. Hablar de ciberresiliencia realmente es una estrategia, como les mencionaba, que abarca muchos esquemas de seguridad, muchos esquemas o lineamientos que en este caso están asociados incluso a ese framework de NIST, el framework de ciberseguridad, que alinea cada uno de esos estándares, esos lineamientos necesarios para poder hablar realmente de una ciberresiliencia como tal. Entre ellos, como los vemos acá, desde el punto de vista de identificar, proteger, detectar, responder y no menos importante es poder tener esquemas de recuperación. Ahora, hablar de ciberrecuperación ya es una solución específica que enmarca los componentes necesarios para poder manejar un esquema de recuperación, es decir, tener puntos en el tiempo, copias buenas, copias analizadas, escaneadas y certificadas que nos permitan recuperarnos en un tiempo para de esa manera disminuir ese SLA, cuánto tiempo realmente vamos a poder estar fuera al momento, una vez que se haya percibido una amenaza cibernética. Entonces,
Muy importante la definición de la estrategia, pero realmente donde necesitaríamos enfocarnos desde el punto de vista de protección de datos está asociado justamente a subir ese nivel de protección para en todo momento contar con copias seguras y disponibles para poder mantener un esquema de recuperación, que es lo que nos va a permitir venir atrás en el negocio a un punto del tiempo en particular. Se habla que hoy en día los ciberataques realmente corresponden a los nuevos desastres. Si bien es cierto, anteriormente los esfuerzos y las estrategias de protección de datos, hablábamos de que aparte de esa estrategia local desde el punto de vista de seguridad o copias, debíamos tener una estrategia de manejo de información fuera del sitio principal, como copias secundarias, esquemas de replicación, para contrarrestar lo que sería recuperarnos ante un desastre en particular. Pero desastres conocidos, desastres asociados probablemente a una falla energética, problemas a nivel de cambios climáticos que hayan impactado de alguna u otra manera la infraestructura de tecnología, corrupción a nivel de aplicativos, base de datos, por ejemplo. Entonces, eso significa que podíamos ir directamente a una copia en particular y poder traer de vuelta la información. El problema en este caso, si comparamos un poco con lo que es ciberataques, es que lamentablemente el ciberataque es, es un punto desconocido porque realmente no tenemos en cuenta qué tanto se ha propagado ese impacto, esa amenaza dentro de la organización y por ende cualquier recurso que esté dentro de la infraestructura pudo haberse impactado, sumando cualquier esfuerzo desde el punto de vista de producción e incluso las estrategias de protección de datos que ya puedan estar trabajando. Entonces es por ello que desde el punto de vista de ciberrecuperación buscamos es subir ese nivel de seguridad para esas copias que se están haciendo y, por supuesto, tener una estrategia completa que nos permita controlar el acceso, que nos permita controlar la seguridad para esa información en particular que queramos eh, controlar de manera crítica. Entonces, es por eso que mencionamos que hoy en día los nuevos desastres están relacionados definitivamente a ciberataques. Ahora bien, eh, para hablar de ciberataques no existe una única manera de cómo se pueda perpetrar a nivel de las infraestructuras. Si se fijan acá, existen desde el punto de vista de motivación, desde el punto de vista de tecnicismo o esfuerzos que se quieren alcanzar de esta manera. Entonces eso quiere decir que si analizamos un poco qué es lo que está sucediendo, hoy en día los ataques cibernéticos se pueden presentar de múltiples maneras. Uno de ellos, y más importante, es que hace referencia acá, tiene que ver con esos ataques considerados como insider. En otras palabras, ataques que vienen ya desde adentro. Eso quiere decir que de alguna u otra manera ya han vulnerado todo el esfuerzo de seguridad externa o seguridad perimetral para evitar que la amenaza venga de afuera. Entonces, en este caso, las amenazas tipo insider no son más que ya la información o ya la amenaza está interna, solamente esperando que alguien la active. En otras palabras, si buscamos un ejemplo más coloquial, es con el simple hecho de que un usuario dentro de su buzón de correo electrónico reciba un correo con un enlace que lo motive o se vea atraído a hacer clic sobre él y lamentablemente lo que va a hacer es activar esa amenaza y propagarla dentro de la organización. Entonces, por eso es que es muy importante, como les mencionaba al inicio, todos los esfuerzos de seguridad que se puedan estar llevando a cabo en estos momentos realmente van a sumar a esa estrategia de ciberresiliencia que estamos comentando. Eh, Parte de esos esfuerzos, como les mencionaba, hablar de infraestructuras de respaldo, eh, protección de datos continua, manejos de datos inmutables, no solamente para la información, almacenamiento, infraestructuras primarias, sino también para lo que tiene que ver las arquitecturas a nivel de respaldos, hablar de estrategias de replicación, hablar de ambientes aislados, manejos de llave de encripción, es decir,
Cada una de estas cosas es lo que realmente nos va a sumar a la hora de poder establecer esa estrategia completa de ciberseguridad. Ahora bien, si nos hacemos una pregunta inicial, ¿cuántos realmente nos sentimos confidentes de que realmente nos vamos a poder recuperar posterior, vamos a poder recuperar nuestra información crítica a nivel de negocio posterior o en caso de un evento destructivo o disruptivo como un ciberataque? Entonces, esto realmente no lo vamos a saber hasta que lamentablemente suceda o que realmente tengamos esquemas de pruebas de recuperación basado en la infraestructura o en la arquitectura que tenemos. Entonces, al punto que voy acá es que dichos esfuerzos no solamente son desde el punto de vista de infraestructura, sino de tecnología o de tecnología, sino esto también tiene que ver con el recurso humano, la manera en cómo los procesos desde el punto de vista de seguridad, esa evangelización necesaria a lo interno de la organización para que los empleados, nosotros los empleados realmente entendamos la manera en cómo debemos controlar los accesos y manipular la información crítica del negocio. Entonces, en la medida que esos procesos, que esas metodologías involucre a todo el personal, eso realmente va a ayudar a que sintamos esa confidencia de definitivamente poder recuperarnos ante cualquier amenaza. Por otro lado, existen indicativos que mencionan que alrededor del 67% de las organizaciones realmente no se sienten confidentes. Independientemente de las infraestructuras con que cuenten, como les mencionaba, debe existir un plan, una estrategia completa de recuperación y de pruebas para realmente entender y poder actuar en el momento de que suceda una amenaza como tal. ¿Ok? Eh, Ahora, otra de las preguntas que podemos hacernos, ¿cuáles son los componentes que yo debería establecer o debería controlar en esas estrategias desde el punto de vista de soluciones de ciberrecuperación? Entonces, hay tres requerimientos fundamentales, no los decimos nosotros como fabricantes, como Dell Technologies, sino esto lo dice el mercado, lo dice la industria, lo dicen los distintos analistas y departamentos de seguridad. Una de las cosas importantes en las cuales debemos contar es con una estrategia de protección de datos. Es decir, siempre el respaldo es quien nos va a permitir traer de vuelta una información en un tiempo atrás como copia secundaria de mi información productiva o crítica que pudo haber sido afectada de alguna manera. Entonces, una de las cosas importantes en la medida que esa estrategia de ciberrecuperación cuente con cada uno de estos requerimientos, realmente vamos a poder establecer cada vez o fortalecer más esa estrategia de ciberresiliencia. Entonces, si vemos de izquierda a derecha, el primero tiene que ver con el aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Es que debe existir un área completamente separada, tanto física como lógica, de lo que es la infraestructura considerada primaria o producción. ¿De qué manera? Para poder justamente mitigar el impacto o el acceso que se haya podido dar a nivel de ese ciberataque y que realmente no me afecte, aparte de una infraestructura que estoy aislando y que estoy separando tanto física como lógicamente. Por otro lado, el segundo punto tiene que ver con la inmutabilidad. Es una característica que hemos estado observando en la mayoría de la infraestructura y es el hecho de poder preservar de manera original e íntegra los datos como son. Esto quiere decir evitar que dicha información pueda ser alterada, pueda ser borrada, pueda ser modificada. Entonces, en la medida que podamos establecer estos esquemas de bloqueo, es lo que nos va a garantizar que la información no pueda ser accedida, sino pueda ser leída cuantas veces sea necesario, pero no modificada por ningún recurso dentro de la organización, incluso teniendo perfiles de accesos que les permitan ver la información. Ahora, no menos importante es la inteligencia, es decir, de qué manera vamos a poder identificar una amenaza cibernética dentro de esa información que estamos aislando, que estamos separando. Es decir, no solamente es tener los datos separados, sino
poder asignarles esfuerzos analíticas basados en Machine Learning para poder detectar cualquier anomalía o cualquier vector de ataque cibernético y de esa manera poder iniciar esfuerzos, investigaciones, establecer áreas de cuarentena, poder identificar la última mejor copia, por su traducción, que es la que vamos a utilizar en un esfuerzo de recuperación al momento de que sea necesario. Entonces, en la medida que los esfuerzos se enfoquen a este tipo de requerimientos o que cuenten con estos requerimientos en particulares, realmente es allí donde vamos a poder ser mucho más resilientes a la hora de establecer dichas arquitecturas. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿cuántos de ustedes manejan algún esquema de inmutabilidad en estos momentos para sus infraestructuras de respaldo? Entonces, si bien es cierto, la inmutabilidad no es algo nuevo para este tipo de arquitectura, sabemos que está allí, pero realmente no la hemos implementado. Entonces, dichos esfuerzos de seguridad parten por el entendimiento de la tecnología que actualmente tenemos y qué esfuerzos rápidos o iniciales podemos establecer con lo que ya tenemos para comenzar con esa fase o con ese plan de hardening, con ese plan de arquitectura de cero confianza con lo que ya tenemos. Y de esa manera vamos a poder iniciar ese proceso o el camino a donde queremos llegar de una manera estratégica. Entonces, hablar de inmutabilidad quiere decir que necesitamos garantizar de que el dato al cual estamos aplicando ese bloqueo permanezca y se mantenga íntegro e igual al momento que fue colocado en esa infraestructura. Quiere decir que vamos a guardar esa información, vamos a evitar que no pueda ser alterada, que no pueda ser destruida, que se pueda preservar de manera encriptada, que no sea expuesta hacia otras infraestructuras. Entonces, de esa manera podemos iniciar ese esfuerzo de bloqueo o de seguridad de los datos dentro de una infraestructura en particular. Otra de las preguntas que nos podemos hacer: eh, ¿cuántos de ustedes ya han desarrollado o han considerado estrategias de aislamiento para proteger sus esquemas de recuperación? Entonces, si se fijan, lo importante acá es ir sumando cada uno de esos esfuerzos para que todos ellos se vean plasmados en una estrategia, en una arquitectura. Una arquitectura que me permita controlar, si vemos acá del lado derecho, que por más que tengo información, que cuento con componentes tecnológicos, realmente no va a existir un acceso desde el punto de vista de red, ni remoto, ni local, para que cualquier amenaza o ciberataque o hacker, tanto externo como interno, pueda acceder a esa información. Eso quiere decir que en la medida que yo pueda controlar ese aislamiento de los datos, realmente voy a ser mucho más resiliente y voy a controlar ese esquema de vulnerabilidad que puedan tener los recursos, los componentes que se encuentren dentro de este esquema. Y es allí donde empezamos a hablar de esas áreas de bóveda. Al final, lo que buscamos acá es crear un ambiente de bóveda seguro, una bóveda como conocemos desde el punto de vista financiero, por ejemplo, pero en este caso va a ser una bóveda digital, una bóveda de tecnología, donde lo que vamos a almacenar ahí, lo que vamos a resguardar ahí, son datos. ¿Ok? Otra pregunta que nos podemos hacer acá: ¿cuántos de ustedes han implementado ya o considerado estrategias de inteligencia artificial, machine learning, analíticas que nos permitan identificar amenazas cibernéticas o potenciales de ataques cibernéticos o amenazas de corrupción o de disrupción? Entonces, si bien es cierto, como les mencionaba, existen muchas opciones de cómo podemos establecer cada uno de estos mecanismos, pero en la medida que podamos agruparlos a ellos y establecer un mismo caso de uso, es lo que nos va a realmente permitir controlar y sacar mayor provecho de cada uno de estos esfuerzos de seguridad que podamos hacer.
Entonces, si lo vemos un poco a nivel de arquitectura, ¿qué es lo que buscamos acá? Si nos ubicamos del lado izquierdo, debería ser la situación actual desde el punto de vista de infraestructura, donde existen ambientes de producción, existen aplicaciones, máquinas virtuales, servidores, datos que se están generando allí, y debo tener de alguna manera un esquema, una arquitectura de respaldo y recuperación. Entonces, el primer punto que haríamos acá es justamente establecer una sincronización, es decir, el lugar del centro de datos a lo que sería esa área de bóveda que estamos definiendo acá del lado derecho. Entonces, por supuesto, debe existir una primera sincronización para mover los datos de un lugar a otro. ¿De qué manera se mueven los datos? De manera encriptada, de manera deduplicada, que permita garantizar que los tiempos que necesito para mover información de un lugar a otro sean lo más rápido posible para que en el momento que ya finalice la sincronización, entonces establezco lo que llamamos ese air gap, es decir, esa separación física y lógica, esa desconexión por completo de la infraestructura que voy a tener acá del lado derecho. ¿Para qué? Para que posterior a ello pasamos al segundo punto, que era la inmutabilidad. Si recuerdan en los tres requerimientos, aislamiento, inmutabilidad, que lo vemos acá en el tercer punto, es poder asignar ese bloqueo de seguridad para los datos para que aún así cuando ingresen a la bóveda no puedan ser modificados de ninguna manera. Y no menos importante es el cuarto aspecto que estamos viendo acá, que es el tercer requerimiento, que es la analítica. Entonces, con la información ya ingresada dentro de la bóveda, con esa área completamente aislada y segura y paralela a todo lo que es mi infraestructura productiva, vamos a estar ejecutando procesos de analítica basados en inteligencia artificial que nos permitan detectar cualquier anomalía, cualquier vector de ataque cibernético de manera tal de poder en todo momento registrar cuáles son las versiones disponibles en la cual voy a contar para un esquema de recuperación, generar desde el punto de vista de ciberseguridad, desde el punto de vista de auditoría, reportes, tener un monitoreo constante de lo que está sucediendo con mi infraestructura y de esa manera poder establecer cualquier proceso de investigación necesario a la hora de detectar cualquier anomalía acá y que todavía en producción no se sabe. Entonces, es lo que nos va a permitir garantizar un esquema de recuperación en el momento de que mi centro de datos principal de alguna u otra manera no esté disponible o haya sido afectado por una amenaza cibernética. Ahora bien, este tipo de estrategias, por supuesto, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista regulatorio, van muy de la mano y alineadas con todos los esfuerzos y las certificaciones que los distintos departamentos de seguridad han estado recomendando. Por ejemplo, si mencionamos uno de ellos, se indica que deben preservarse respaldos offline o fuera de línea, es decir, que no puedan ser accedidos de alguna manera por la infraestructura. Por otro lado, hablamos de esquemas de air gap o aislamiento o separación de los datos, tanto físicos como lógicos. Por otro lado, hablar de asegurar de que los respaldos no estén conectados a la red en todo momento. Es decir, que en algún punto en el tiempo esa información que estamos protegiendo debe estar separada y debe estar fuera de línea. Lo importante acá es aprovechar esa información y qué hacer mientras esa información se encuentra en ese esquema de separación. Entonces, citando un poco a Gartner, ¿qué es lo que dice? Hoy en día las estrategias de ciberseguridad están enfocadas justamente a un ambiente relacionado a ciberresiliencia y que la ciberresiliencia lo que envuelve es la manera en cómo nos vamos a poder defender, elevando los estándares de seguridad, cualquier esfuerzo que tengamos desde el punto de vista de organización. ¿Para qué? Para poder implementar al menos respaldos o esquemas de copias seguras inmutables que de igual forma la podamos manejar o controlar en un área segura tipo bóveda y que de esa manera podamos tener esa separación o ese aislamiento físico-lógico del cual hemos estado conversando. Eh,
muchas de las preguntas también que nos podemos hacer es cómo iniciar, es decir, de qué manera podemos establecer ese esfuerzo inicial para poder establecer este tipo de estrategias dentro de nuestras organizaciones. Entonces, una de las cosas más importantes es entender la criticidad. Muchas de las veces lo relacionamos con la joya de la corona. Desde el punto de vista de infraestructura, sabemos que manejamos múltiples tipos de datos o de información. Entonces, en la medida que podamos establecer una clasificación desde el punto de vista de criticidad, es decir, poder determinar cuál debería ser ese tier uno, o mejor dicho, tier cero de información, significa que ese tier cero está relacionado con, con el heartbeat, el corazón, la joya de la corona dentro de mi infraestructura. Quiere decir que esa va a ser la información que yo voy a necesitar previo o antes de poder levantar aplicativos o servicios dentro de mi organización. Si vemos por acá uno de los ejemplos, se mencionan a nivel del directorio activo, por ejemplo, el DNS, reglas a nivel de firewall, es decir, son tipos de información que si bien no están relacionados, por decir, a el dato productivo o el core de la organización como base de datos, como aplicación, realmente no voy a poder operar una aplicación si no tengo acceso a ella a través del directorio activo de la infraestructura. Entonces, en la medida que podamos establecer este tipo de clasificaciones, para ello, por supuesto, contamos con todos los esfuerzos de apoyo desde el punto de vista de consultoría, tanto antes, durante y después, para poder ayudarlos a identificar desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de los procesos, incluso alineado con todos los esfuerzos que tal vez los departamentos de ciberseguridad ya tengan, entonces poder establecer estos esquemas de clasificación. Y de esa manera es lo que nos va a permitir a nosotros entender desde el punto de vista de criticidad qué es lo que primero debería estar seguro, controlado con esa estrategia de ciberrecuperación y que de esa manera entender que un servicio o un esquema de bóveda está relacionado a ese primer dato necesario para poder establecer o restablecer una infraestructura y que a partir de la información tipo Tier uno y Tier 2, perdón, que ya están más relacionados al dato per se, a la aplicación probablemente o la base de datos, vamos a poder controlar la manera en que vamos a poder recuperar y restablecer servicios dentro de una infraestructura. Ahora, en este mismo sentido, existen desconocimiento o tal vez mm, conceptos que no están del todo claros o realmente están errados desde el punto de vista en este tipo de estrategia. El primero tiene que ver, y lo menciono acá, que una estrategia de recuperación de desastre me va a permitir recuperarme ante una situación de ciberataque. Como les mencionaba, las estructuras de DR o de recuperación ante desastres están relacionadas realmente a mantener un esquema de recuperación asociado a una afectación conocida, es decir, de nuevo, una corrupción de base de datos, una falla energética, cualquier cambio que haya ocurrido dentro de mis datos, pero que es conocido y que me va a permitir ir a un punto en el tiempo, a una copia de respaldo y poder recuperarla. Pero un ciberataque pudo haber afectado incluso mi infraestructura de respaldo. Y otra de las cosas importantes es que esas estrategias de DR, si lo vemos un poco desde el punto de vista de infraestructura de conectividad, siempre van a tener un acceso en línea, tanto con el sitio principal o producción, con lo que podrían ser sitios alternos o secundarios. Eso quiere decir que si la amenaza se perpetra desde el punto de vista de conectividad o de enlaces, de igual forma se va a poder propagar a mi sitio secundario. Entonces es por eso que allí el principio de aislamiento es muy importante para poder controlar los accesos. Segundo, teniendo los datos en la nube, ya me estoy protegiendo en cuanto a ciberataques. ¿Qué quiere decir esto? Realmente la nube lo que va a reemplazar acá es un área de infraestructura o la manera en cómo almaceno mi información.
Simplemente no estoy ocupando recursos físicos dentro de mi infraestructura y lo que hago es colocarlo en un área de nube. Pero siguen siendo datos que necesitan ser accedidos por aplicaciones, por distintos usuarios, que de alguna u otra forma van a poder acceder a ellos también para atentar ante amenazas cibernéticas. Entonces, eso quiere decir que independientemente de dónde se encuentren mis datos, van a seguir necesitando esquemas de seguridad, esquemas de protección de datos en particular. Tercer punto, realmente nosotros no somos un target o no somos un objetivo de un ciberataque, por ende no necesito preocuparme por ello. Si recuerdan un poco al inicio, les mencionaba que basta que nuestra información sea atractiva o que lamentablemente un empleado, por ejemplo, haya salido en malas condiciones dentro de la organización, podemos ser víctimas de este tipo de amenazas o ciberataques. Por otro lado, estamos pagando pólizas de seguros a nivel de ciberataques. Es válido, forma parte dentro de esos esfuerzos que se pueden hacer. Sin embargo, esto lo que busca es contrarrestar un poco la incidencia desde el punto de vista ya de la visión de la organización en cuanto a demandas, en cuanto a procesos legales que puedan suceder posterior a un ataque para esa organización, entendiendo que probablemente se prestan servicios a otras entidades, a otras organizaciones y que de alguna u otra manera se vean afectadas desde el punto de vista legal. Pero realmente un seguro no me va a recuperar datos per se a la hora de necesitar una información. Y por último, eh, encendimos o iniciamos, estamos utilizando esquemas de mutabilidad en mi plataforma de almacenamiento primario. Como les mencionaba, cualquier esfuerzo que estemos haciendo en estos momentos a nivel de infraestructura es importante y suma para esa ciberresiliencia que estamos buscando. Sin embargo, esa inmutabilidad en esa plataforma en particular no me va a garantizar de que pueda recuperarme. ¿Qué va a suceder? Probablemente en ese almacenamiento ya se esté guardando o se esté almacenando, se esté escribiendo información que ya venga encriptada o venga en un ciberataque desde ese servidor primario o desde ese aplicativo. Entonces, lo único que estamos haciendo es hacer inmutable al ataque que ya está perpetrado dentro de mi información. Entonces, es muy importante tener en cuenta cada uno de estos aspectos realmente cuando nos hagamos esas preguntas a lo internos para realmente poder enfocar los esfuerzos desde el punto de vista de resiliencia, desde el punto de vista de arquitectura. Entonces, todo esto realmente nos va a llevar a un esquema de poder entender en qué momento me encuentro dentro de la organización. Es decir, cualquier esquema de protección realmente me va a permitir poder recuperarme. Pero la diferencia va a estar es cuando analizamos y comparamos los tiempos, los riesgos y el costo que realmente eso pueda impactar dentro de mi infraestructura. Entonces, en la medida que los esfuerzos sean más cercanos a tener información crítica, controlada, segura y analizada, los tiempos de recuperación van a ser mucho más rápidos y eso está relacionado directamente con el riesgo de estar fuera de línea de una organización, el costo que implica para una organización el no tener acceso, perder información. Entonces, de esa medida podemos identificar en qué punto de esta línea nos encontramos actualmente y hacia dónde deberíamos enfocar los esfuerzos. Entonces, con esto finalizo el contenido que tenía preparado para ustedes, no sin antes agradecerles por el tiempo, por el espacio y la intención ahora es poder abrir una ventana acá para poder acompañarles en preguntas, inquietudes o cualquier otra información que quisieran compartir. Muchísimas gracias, Arlet. Te doy el espacio allí. Permíteme entonces pausar acá la presentación.
Muchas gracias, Marcel. Sí, tenemos ya varias preguntas. Voy a ir aquí en orden de cómo nos lo fueron haciendo. Dice, ¿puede proporcionar ejemplos de organizaciones que han experimentado incidentes cibernéticos exitosamente gestionados a través de estrategias de recuperación cibernética? Bueno, muy buena pregunta. Sin embargo, cuando hablamos a nivel de referencias, desde el punto de vista de arquitecturas o organizaciones que han tenido este tipo de amenazas, ciberataques, sabemos que estamos hablando de información sensitiva, por ende no controlamos esas referencias por un tema legal, por un tema de seguridad. Sin embargo, muchos de estos ciberataques pues son conocidos, es información pública que pueden acceder para poder tener mayor información sobre ella. Así es. De hecho, en el seminario se compartieron algunas experiencias, ¿verdad? Que son públicas, incluyendo el caso de Costa Rica. Entonces, Correcto. creo que también por ahí se puede encontrar toda la información y de la última investigación que se hizo. Por ahí están todos los datos también. Tal vez después les ponemos por acá algunas referencias de links donde puedan entrar y encontrar ese tipo de información. Tenemos otra persona que es Manuel Echeverría Castellón. Él nada más nos pone quemar discos. Mm, Tal vez agregamos aquí qué nos habría querido decir don Manuel con eso. Y tenemos otra de María Fernanda que nos dice, buenos días, excelente conferencia. ¿Cuáles son los componentes clave de un plan de recuperación cibernética efectivo? Excelente. Bueno, muy buena pregunta porque hablar de componentes, como les mencionaba, una estrategia real de ciberresiliencia no solamente es hablar de componentes, de hardware, de infraestructura, de tecnología. Es muy importante que esa ciberresiliencia va muy de la mano también con procesos, con metodologías que las organizaciones deben contar. Entonces, yo diría que es una sumatoria para poder lograr esa arquitectura. Ahora, hablar de componente en particular, si nos ubicamos un poquito en esa área de bóveda que estaba comentando, pues sí, definitivamente van a haber ciertos recursos, es decir, servidores, cómputo, analítica, un engine de analítica para poder escanear y determinar vectores anómalos o de ataques cibernéticos. Entonces, si hay una infraestructura que se define y está relacionada o está medida acorde al esfuerzo, a la cantidad de información, a los SLA que pueda tener una organización. Entonces, no hablamos de una arquitectura única, sino realmente todo esto forma parte de un análisis previo, un estudio que hacemos para poder determinar pues la mejor infraestructura que se adapte a ese requerimiento en particular. Aquí tenemos la segunda parte del comentario de Manuel. Dice, uso de discos duros externos. Entonces él decía primero quemar discos y uso de discos duros externos. ¿Esa es una práctica correcta? Bueno, al mencionar la palabra externa, disco, seguimos hablando de recursos a nivel de tecnología. Es válido el hecho de colocar información en una unidad externa, quiere decir que posteriormente la podemos mover o dejarla fuera de línea, no conectada. Sin embargo, es un proceso manual, veámoslo así, que depende del recurso humano de colocar el dispositivo, eh, cuál es la política para clasificar los datos y qué tipo de datos voy a colocar en ese disco duro, en el ejemplo, y de qué manera voy a controlar ese nivel de seguridad o hacia dónde voy a llevar ese disco externo. Porque probablemente podamos decir, bueno, guardo mi disco externo, es válido. Sin embargo, hay muchos factores que allí influyen cuando hablamos ya de infraestructuras mucho más masivas desde el punto de vista de datos y realmente qué hacer, que es lo más importante que he mencionado, qué hacer con esos datos que están en ese disco externo. Es decir, están allí, pero no sé cuál es su condición hasta el momento que los lea. Entonces, probablemente cuando escribí dentro de ese disco externo, ya pudo haberse escrito un vector de ataque también, que no lo sé hasta el momento que lea la información. Por acá Sergio Humberto Pérez nos dice excelente exposición. Muchas gracias, Sergio. Juan Carlos Barahona nos pregunta cuándo va a estar disponible la grabación de este webinar, cómo lo accesamos.
Este webinar va a estar subido probablemente mañana o durante el fin de semana, entonces a partir del lunes ya lo pueden accesar en nuestro sitio web seminarioseguridad.com. De hecho, ahí están todos los webinars anteriores para informarle a don Juan Carlos. Y los pueden accesar solamente entrando al sitio web. Tenemos a Auriel Tijerino, dice, ¿cuántas veces al año se deben realizar pruebas controladas de simulación de ataques y levantar nuestros servicios de DR? Sí, mira, O muy buena en DR pregunta. más bien. Ujú. Correcto. Muy buena pregunta y hay planes, lo que llamamos o denominamos como BIAS, que es el Business Impact Analysis, que se supone que es parte del proceso de la metodología que la mayoría de las organizaciones deben tener. Es decir, ese plan justamente de recuperación basado en el impacto que puedan tener desde el punto de vista de aplicaciones. Entonces, si bien es cierto, muchas organizaciones han implementado esquemas de recuperación de una manera regular, probablemente cada 3 meses, cada 6 meses. Eso va a depender de qué tanto queramos alinear los esfuerzos a nivel del SLA que estamos buscando. Por eso mencionaba, no hay una estrategia en particular. Lo importante realmente es hacerlo, porque una de las cosas que se denotan a nivel de mercado es existen arquitecturas de protección, existe tecnología, pero realmente no se está sacando provecho del todo. Probablemente no hay esos esquemas o planes de pruebas o de recuperación y lamentablemente nos damos cuenta de que vamos a tener una afectación a nivel de red solo cuando hagamos la recuperación ya cuando estamos dentro de la amenaza. Entonces, la verdad, cualquier definición, cualquier esfuerzo que incluya esquemas de pruebas en promedios, probablemente podemos hablar de cada 3 meses, 6 meses. Eso depende mucho también de la infraestructura que la organización pueda tener, porque probablemente están basados a nivel de servicios, eso puede tener un costo relacionado, puede ser arquitecturas donde cuenten con un segundo sitio que tienen infraestructura para poder hacerlo. Entonces, va a depender mucho de esa arquitectura completa que podamos analizar y que la metodología indique cuál debería ser una recomendación basada en los niveles de servicios que la organización pueda entregar para sus usuarios finales. Enrique Villalao nos dice, muy buena su presentación. Con relación a los seguros, identificó claramente que los seguros no responden, no reponen la información, sino que tienen otro objetivo. Ahora bien, la suscripción de un seguro de este tipo es complejo y requiere tener o agregar seguridad como la que usted ha mencionado. Muy válido el comentario, muchísimas gracias también por el feedback. Eh, el seguro es un componente adicional que dentro de esa estrategia de ciberresiliencia pues suma también, porque lamentablemente al momento de este tipo de situaciones hay costo en el medio, no solamente el costo que dejamos de percibir como organización, sino también el costo de tener que ir a buscar probablemente servicios, consultoría o infraestructura para poder levantar la información. Entonces, para mí en lo particular, hablar de un seguro, si bien no resuelve todo lo que se relaciona a una amenaza, pero realmente forma parte de un componente, de un esfuerzo adicional que podamos tener dentro de la estrategia que estamos definiendo. Ujú. Ileana nos dice, es un comentario o pregunta, no lo tengo claro, dice, viene siendo la misma situación con cintas magnéticas. Excelente presentación. Muchas gracias. Sí, las cintas magnéticas, veámoslo así, ha sido un recurso que se ha utilizado a lo largo de los últimos, bueno, más de 20 años. Probablemente yo todavía no estaba en este mundo. Ha sido un recurso muy importante para las estrategias de protección de datos. Sin embargo, volvemos al punto de ser simplemente un dispositivo que puede estar en línea y que posteriormente podemos llevarlo a un área externa o fuera de línea. Seguimos viendo o comparándolo con un área donde estamos colocando información, pero que una vez que esa información está allí, pues no sabemos cuál es la condición de la información y la manera en cómo esa información posteriormente la cinta
sea movida o sea tratada desde el punto de vista segura hacia áreas de bóveda o áreas externas. Entonces, sí aporta un valor desde el punto de vista del negocio, pero seguimos con esa decadencia o esa necesidad de entender ahora qué hay dentro de la cinta para poder aplicar la analítica. Entonces, a la medida que podamos probar, que podamos seguir controlando o manipulando, mejor dicho, analizando esa información independientemente de dónde se encuentre, es lo que nos va a permitir detectar cualquier anomalía dentro de los datos. Henry García nos pregunta, buenos días, ¿cómo incluyo en mi bóveda el riesgo de a quien confío mi información adicionalmente a un convenio de confidencialidad? ¿O este es suficiente? Ok, el hecho de hablar de bóvedas, pues por supuesto también al haber componentes de tecnología significa que debe haber acceso o trabajo desde el punto de vista de personal. Entonces, ese mismo esfuerzo quiere decir que la bóveda, a pesar de ser un área de tecnología, no significa que todos los recursos que operan dentro de un área de tecnología o centro de datos de una organización van a tener acceso a ella. La seguridad parte por el hecho de controlar desde el punto de vista de acceso, por eso hablábamos de esa separación tanto física y lógica. Entonces, esa separación física parte del hecho también de asegurar y controlar quién es el personal que va a tener acceso a esos recursos a nivel de bóveda. Normalmente hablamos que es un grupo que está relacionado entre el personal de ciberseguridad de la organización junto a un personal estratégico específico desde el punto de vista de TI. Entonces, eso quiere decir que va a ser un personal controlado, probablemente con esquemas de acceso tipo un batch adicional o una huella digital para poder controlar ahí el acceso y que adicional cada uno de los componentes que están dentro de la bóveda necesitan contar con arquitecturas tipo Zero Trust, tener un hardening adicional, por ejemplo, metodología de doble autenticación, el hecho de hacer cualquier modificación o cambio va a requerir de la aprobación, no solamente de la persona de TI que está accediendo, sino también del departamento de ciberseguridad. Entonces, en la medida que podamos activar cada uno de esos recursos de seguridad, vamos a poder controlar quién realmente está manipulando o teniendo acceso a la información. Sí, es que él precisamente nos ponía más adelante, me refiero a un colaborador directo y no a terceros, o sea que Ok. su respuesta está perfecta. Y Ajá. una pregunta relacionada dice, ¿esta bóveda se puede tener en la nube? Muy buena pregunta. La respuesta es sí, porque al final lo que la nube nos estaría entregando es un área de consumo de recursos diferentes a lo que sería una infraestructura local. Entonces, la respuesta es sí. Una de las cosas interesantes allí es que cada uno de los esfuerzos de tecnología que podemos hacer los podemos transformar en un esquema de consumo tipo definido por software o software defined para poder utilizarlos en áreas de nube. Entonces, sí, tenemos toda la compatibilidad y la integración con proveedores de nubes públicas más conocidos en el mercado, en el caso de AWS, Azure, Google. Entonces, sí, sí, sí está disponible. Esta pregunta es interesante, dice, el ejecutivo empresario le tienen miedo al ataque a sus sistemas de TI, pero más miedo a la inversión. ¿Cómo atacar este tema? Saludos desde Honduras. Muchas gracias y saludos también. Bueno, muy importante lo que menciona y por eso he hecho énfasis en hincapié que este tipo de información o necesidades no debe ser atacada solamente con el personal de TI por simplemente el hecho de ser cómputo o tecnología. Es muy importante involucrar desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista del departamento de ciberseguridad, porque sabemos qué es lo que realmente a ellos les duele. Es decir, a ellos, y me disculpan la expresión, no les importa qué tipo de tecnología y qué tipo de recursos, sino que realmente la información debe estar segura y disponible para poder traerla de vuelta en un punto en particular. Entonces, en la medida que podamos establecer realmente llevar la información o evangelizar. Esto no se trata desde el punto de vista de inversión solamente por querer vender una infraestructura, sino cuánto realmente, y esto es información que es pública, cuánto realmente una, mm, una organización pierde desde el punto de vista económico, ¿sí?
posteriormente a un ataque cibernético. ¿Cuánto tiempo una organización pasa fuera de línea o sin poder venir de vuelta a sus tareas del día a día por el hecho de que están atacados a través de un ciberataque? Entonces, en la medida que podamos hablar no solamente del punto de tecnología, sino realmente ir al negocio, poder determinar a nivel de caso de uso los esfuerzos adicionales y que se vea como parte de un complemento o una fase adicional a los esfuerzos que ya hayan hecho, pues va a poder ser mucho más fácil evangelizar y traer de este lado a los tomadores de decisiones a nivel de organización. Sin embargo, créanme que en estos momentos ellos hay muchos análisis y entrevistas donde justamente ellos son los que no se sienten confidentes a la hora de realmente establecer esquemas de recuperación ante amenazas cibernéticas. Alexander nos pregunta qué opina de tener dos bases de datos de recuperación. ¿Cree factible tener un honeypot en algún servidor para limitar un ataque cibernético? Eh, es muy válido. Nuevamente, son esquemas de seguridad que podemos implementar. Como he reiterado, todo eso suma a los esfuerzos de ciberseguridad o estrategias de resiliencia. El hecho de que podamos, por ejemplo, lo que mencionaba de dos bases de datos, es interesante. Sin embargo, volvemos al punto de qué pasa para que esas dos bases de datos estén en todo momento disponibles. Podemos hablar de esquemas de activo-activo. Quiere decir que lo que suceda en la base de datos A inmediatamente se va a reflejar en la base de datos B. Entonces, lamentablemente, lo mismo va a suceder. En el momento que la base de datos A se corrompa o tenga alguna amenaza cibernética, lamentablemente va a venir acá. Entonces, por más que estemos en un ambiente de alta disponibilidad, continuidad de negocio, debe existir esa capa de protección para poder tener una foto de un tiempo en particular y que podamos tener un punto de recuperación atrás. Ya creo que para ir cerrando y cumplir con el tiempo que habíamos acordado, Alexis nos dice, excelente presentación. ¿Existe alguna guía práctica o básica de recuperación de datos aplicables a las pymes? Eh, yo diría que el esfuerzo sigue siendo el mismo, simplemente tal vez en envergadura desde el punto de vista de infraestructura. Eh, una guía como tal, no. Sin embargo, la invitación acá es a través de nuestros socios de negocios, brazos extendidos a nivel local, en este caso Costa Rica o cualquier otra entidad a nivel de la región. La invitación es que nos permitan poder estar de la mano con ustedes para poder entender la necesidad. Probablemente no es una necesidad solamente de bóveda, por decirlo así. La bóveda debería ser un caso de uso que se active una vez los pasos anteriores se han dado también. Entonces, en la medida que podamos acompañarles desde un inicio para entender las necesidades y cómo poder contrarrestar y minimizar las vulnerabilidades que puedan existir, vamos a poder lograr realmente una mejor práctica o una arquitectura, independientemente si se trata de pymes, si se trata de organizaciones o instituciones pues mucho más grandes. Bueno, Marcel, todavía nos quedaron algunas preguntitas, pero vamos a tratar de responderlas y de alguna forma hacerles llegar la respuesta a las personas. Agradecerles a todos los que se conectaron y que estuvieron sumamente activos. Recordarles para algunos que nos preguntan ahí si pueden tener esta presentación. Les recordamos que la vamos a estar subiendo a nuestro sitio web seminariociberseguridad.com y de ahí la pueden bajar, al igual que de los webinars anteriores que tuvimos también. De verdad que sí, Marcel, muchas gracias y por supuesto muchas gracias a nuestro patrocinador SEA Servicios Múltiples por haber facilitado su participación de hoy. También un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores de Diamante, PC Central, GBM, SWAT, SEA Servicios Múltiples, AWS, SOIN, Interamericana de Comunicación. Les recordamos que vamos a tener otros webinars adicionales también. El próximo será a las 9 de la mañana, perdón, a las 10 de la mañana, el 9 de noviembre. Y también se pueden registrar desde ya en nuestra página web, como les decíamos, seminariosciberseguridad.com, así que no se lo pierdan. Marcel, muchas gracias nuevamente, un saludo muy especial
Gracias a todos y todos por conectarse con nosotros y que tengan un excelente resto del día.